A reading from the book of Nehemiah. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que hay en la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, An- en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que había hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras pronunció la bendición del Señor. La bendición del Señor Dios grande. Y el pueblo entero, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escribas, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce, y enviad porciones a quien no tienen preparado. Pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, no estéis tristes, que es un día santo. Verbum Domini. The precepts of the Lord. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegra el corazón. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The kingdom of God is at hand. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sanctae Evangelii secundum Lucam. Gloria
Gloria tibi, Domine. Jesus appointed 70 En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. money bag, no sack, No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz en esta casa, y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. in the same house. Quedaos en la misma casa, comer y beber de lo que tengan, Move about. porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decide, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. Is at hand. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Verbum Domini. Tibi Christe. Dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos en Cristo, an important cada vez que una tarea importante debe realizarse, el líder usualmente reúne a aquellos que han de realizar la tarea para darles instrucciones especiales. Por ejemplo, los generales convocan a las tropas para algunas órdenes finales antes de mandarlos a batalla. Los entrenadores reúnen al equipo, ¿verdad?, para darles una charla, para darles ánimo, en especial antes de un partido importante. Los políticos reúnen a sus trabajadores de campaña y los animan para que hagan un buen trabajo para la próxima elección. El pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar presenta a Jesús haciendo algo muy similar. Ha convocado a 72 discípulos y les va a dar instrucciones especiales, órdenes de marcha, por decirle así, antes de salir, como dice San Lucas, a todos los pueblos donde Jesús pensaba visitar. Y la esencia de su mensaje es el siguiente. Primero, esto es una labor muy urgente. No se puede perder tiempo. Y después, no solamente es urgente, deben emprender esta tarea en el espíritu del desapego. En otras palabras, no han de depender de sus propios recursos, habilidades, su inteligencia, sino han de depender solamente de Dios y la gracia de Dios. Esa urgencia que escuchamos en las instrucciones como no se detengan a saludar a nadie por el camino, ni siquiera hay tiempo para las cortesías de la vida cotidiana. Sigan adelante. Dice, coman lo que les sirvan. Es algo importante para los judíos. Los judíos no están permitidos comer lo que cualquier persona les ponga enfrente, pero
Parece ser que Jesús los está dispensando de sus leyes dietéticas. No hay tiempo de ir a buscar comida kosher. Coman lo que les pongan enfrente. Y por supuesto, el mensaje, el reino de Dios está cerca. Ese es el anuncio que Jesús hace cuando aparece en escena para iniciar su ministerio público. El reino está cerca, y el reino está cerca porque Jesús está cerca, porque Jesús ha venido al mundo. El reino de Dios está cerca, y Jesús conocía bien la hostilidad que eso provocaba entre algunos cuando básicamente anunciaba: aquí estoy, el reino de Dios está entre ustedes. Así que le dijo a esos 72 discípulos, los estaba enviando como corderos entre lobos, que esto iba a ser peligroso. Y sin embargo, a pesar de todo esto, habían de tener el espíritu de desapego. No habían de llevar dinero, ni sandalias, ni nada. El manto sobre sus espaldas y es todo. Dios habría de proporcionar el resto. Todo esto suena bastante remoto para nosotros, ¿verdad? ¿Quién entre nosotros sale de casa sin su tarjeta de crédito? Ninguno. Si no viajamos de un pueblo a otro a pie, conducimos, vamos en avión. Suena como algo de otra época muy lejana, y es posible que haya cierta tendencia a rechazarlo, a decir: ¿esto cómo aplica a mí hoy en día? Pero hacemos de lado esa enseñanza bajo nuestro propio riesgo, porque la verdad es que el Señor habla esas palabras a nosotros el día de hoy de la misma forma que las habló a los 72 discípulos hace 2000 años. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, potenciados por el espíritu de la confirmación, cada uno de nosotros, por vocación, es misionero, discípulo misionero. Cada uno de nosotros está llamado a esos grandes sacramentos. Primero, estar con el Señor como discípulos, como sus discípulos lo estuvieron, estar con Él, llegar a conocerlo. A lo que Jesús estaba llamando en esa urgencia era una decisión. Una decisión tiene que realizarse por Dios y no se puede dilatar esa decisión. Es igual con nosotros. Nosotros preguntamos: ¿de qué se trata todo esto? Por supuesto que tomamos una decisión. No estaríamos sentados en esta capilla hoy si no hubiésemos tomado una decisión de estar con Dios. Y sí, es verdad, pero esa decisión fue hecha en nuestro bautismo, renovada en nuestra confirmación. Esa decisión no puede simplemente ser que nos dejen en paz. Es muy fácil tomar nuestra fe, nuestra vida católica como algo garantizado. Esta es nuestra rutina, es lo que hacemos y es todo bueno. Pero a menos que verdaderamente estemos renovando y revitalizando esa decisión de Cristo, de estar con Cristo. Esto lo vemos incluso en los escritos de los papas recientes que han hablado acerca del mismo tipo de cosas, la urgencia, el sentido de urgencia de traer a Cristo y su Evangelio a los demás. Debemos ahondar nuestra propia relación personal con Jesucristo primero. No es un lenguaje que los católicos estemos acostumbrados a escuchar, pero es muy cierto. Primero debemos tener una relación profunda con Jesucristo. ¿Cómo podemos llevarlo a otros? Esos 72 discípulos. Por supuesto, creo que su relación no haya terminado, obviamente. Al leer el Evangelio uno se da cuenta que había mucho que no entendían hasta que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pero el caso es que primero tenemos que estar con el Señor. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, en oración,
en oración profunda y personal, en la que le hablamos al Señor. Yo sé que lo sabe todo, no tenemos que informarle de nuestras vidas, pero Él quiere que lo hagamos, quiere que ingresemos a una conversación con Él y quiere que escuchemos cuando Él nos habla. Y les diré a partir de la experiencia personal, ahora que estamos hablando de la oración personal, no conozco nada más importante para mi vida espiritual que la oración ante el Santísimo Sacramento. La adoración eucarística, no obligatoriamente la Eucaristía expuesta en el ostensorio, es maravilloso, pero no lo tenemos todo el tiempo. Pero donde el Señor esté presente en cada iglesia y capilla del mundo, en el tabernáculo, estar con Él en esa oración, eso cambia vidas. Lo sabemos, cambia las vidas de los que rezan y las vidas por quien estamos rezando. Y por supuesto, los sacramentos, en especial la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Todas estas cosas a las que estamos acostumbrados, a las que queremos ingresar con vigor renovado para llegar a conocer al Señor de una forma más profunda. Una vez que lo hagamos y estemos listos para emprender nuestra vocación bautismal, de convertirnos en discípulos misioneros, de llevar a Cristo a los demás, nuevamente es un lenguaje al que no estamos acostumbrados los católicos generalmente, ser discípulos misioneros, pero nuevamente no es tan abrumador. Cuando llegamos a conocer y amar al Señor, ¿cómo podemos no presentarlo a los demás? Haríamos eso con otra persona, un amigo, alguien que pensamos que es fantástico. Diríamos, tienes que conocer a esta amiga mía, es maravillosa. Eso es lo que hacen los discípulos misioneros. Llevan el Señor a los demás. Sí, podemos decir, quizás primero que nada por la forma en que viven el Evangelio, dan testimonio de Cristo, pero no olvidemos las palabras también. No podemos temer compartir nuestra fe, nuestro amor por el Señor en las palabras que hablamos. Saben, durante mi vida no se me ocurre un momento en que nuestro mundo necesitara ver y escuchar el Evangelio de parte de nosotros y de parte de todo cristiano que ama al Señor. Aún estamos sacudidos por este acto de gran violencia que ha hecho sufrir a tantas personas. Este es un mundo que necesita conocer a Jesucristo y podemos hacerlo, sí. Soy solo una persona, ustedes son solo una persona, pero es todo lo que basta. Así creció la iglesia de un pequeño grupo de los primeros discípulos en medio de un imperio pagano y hostil, hasta convertirse en la gran iglesia que conocemos. Así que hemos venido el día de hoy, como hacemos tan a menudo, a ser alimentados, a ser preparados para la tarea. Al escuchar la palabra de Dios y aceptarla en nuestros corazones, estamos siendo alimentados en la mesa del Señor. Y como San Juan Pablo II decía tan a menudo, no tengan miedo. No tenemos que depender de nuestros propios recursos. Lo único que tenemos que hacer es depender del Señor y Él ha de utilizarnos como sus instrumentos. Por más indignos que seamos o que pensemos que seamos, Él nos utilizará y seremos su voz, su rostro, sus manos ante el mundo entero. Ustedes son discípulos misioneros. Que Dios los bendiga.